Romanos 11, 23 al 28. Muy buenas tardes. Hoy vamos a leer la continuación de la carta a Filipenses. Como habíamos empezado la semana pasada. Entonces, estamos Filipenses, capítulo 1. Vamos a iniciar desde el versículo 12. Esta carta se llama la carta del gozo, ¿no? Ya Paco nos había explicado que esta carta es la carta del gozo y es bastante controversial porque Paco está acá con nosotros. Pablo la escribe la escribe en el año 54, después está datada más o menos del año 54 al 61 después de Cristo, ¿no? Entonces, pero lo controversial de esta carta es que es la carta del gozo, pero la está escribiendo en la cárcel. Entonces, pues es bastante extraño para todos nosotros y para mí. ¿Cómo Pablo va a estar dando una carta de gozo, de ánimo y de alegría, pues en la prisión, ¿no? Está bajo prisión. Entonces vamos a ver el versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y en estos primeros dos versículos que dice Pablo, dice que todo lo que le ha sucedido ha servido para el progreso del Evangelio, que su prisión ha ayudado al pretorio y a todos los demás. Entonces quisiera que me ayudaras con 2 Corintios 11 al 23, porque acá no explica bien a lo que se está refiriendo él dice que está en prisión, ¿sí? Y que lo que a él le ha pasado ayuda al Evangelio, pero no nos está contando toda la historia de qué es lo que le está pasando como tal, ¿sí? Porque sabemos que está en prisión. Sí, para nosotros es muy fácil verlo desde nuestro punto de vista, desde acá, ¿sí? Pero en 2 Corintios 11, del 23 al 28, nos explica un poco más a profundidad qué es lo que ha tenido que pasar para llegar a expresarnos eso. Entonces, ¿me ayudas con esos versículos? 2 Corintios 11. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco aún. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número en cárceles. Vuelvo a empezar. Yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido un náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Okay. Ahí vemos un poco más a profundidad qué está pasando Pablo, ¿no? Él dice que todas estas cosas le han ayudado para el progreso del Evangelio, pero ya nos damos cuenta que, hombre, los azotes, ¿sí? Vamos a ver si nosotros bajo azotes estaríamos dándole gracias a Dios por el Evangelio, ¿sí? Vamos a ver si en una tormenta en el mar, pensando que nos vamos a morir en ese barco, estaríamos dándole gracias a Dios por esa situación, ¿sí? Con hambre, con desvelos,
si vamos a mirar los kilómetros que tenía que caminar Pablo para llegar a donde ciudad a ciudad, eran 1000 tantos kilómetros, o sea, no era fácil, era un trabajo muy arduo lo que hacía este hombre, ¿sí? Que nosotros lo admiramos, ¿sí? Lo vemos desde un punto muy liviano, pero en realidad su vida era bastante esforzada, ¿no? Y esto que él tiene, ese cambio de haber visto a Jesucristo, le cambia totalmente su vida. Y nosotros pues también hemos recibido el cambio, ¿sí? Hemos visto a Dios, pero no hemos llegado a una plenitud para ver ese esfuerzo, ¿sí? Porque para nosotros cuáles son nuestras prisiones, y eso que no son ni siquiera para el Evangelio, ¿sí? ¿Cuál es nuestra prisión? ¿Que me toca venir desde Cullera? Ah, pobre hombre, ¿sí? A veces yo les digo, ay, me vengo desde Cullera, y la gente, uy, pobre, ¿cómo? ¿Sí? Y entonces ya se ponen un poco más dramáticos, ¿sí? Yo al principio decía, pero si yo a la iglesia en Colombia me iba hora y media, 2 horas, o me tocaba irme caminando, y llego acá y entonces la gente, uy, qué pobre, se viene de Cullera, y yo después me pongo víctima también, ¿sí? Ay, pobre, yo me toca irme ya, no sé qué, ay, no puedo quedar a comerme, entonces me victimizo también, ¿sí? Por una situación que al final de cabo, ¿cuáles son mis cadenas? ¿Cuáles son mis azotes? ¿O cuáles son mis circunstancias por las que tengo que pasar por el Evangelio? No es nada, ¿sí? Acá tenemos todo en España, somos afortunados de estar acá. ¿Y cuáles son nuestros azotes? Ay, no prediquemos el Evangelio porque vamos a adoctrinar, ¿sí? Pero el mundo sí puede predicar su Evangelio, ¿sí? El mundo se puede predicar fácilmente que los gays están bien vistos, ¿sí? Que ahora los niños les están enseñando desde los 6 años a que se conviertan en travestis, ¿sí? Acá en España y en Estados Unidos, ¿sí? Y eso sí lo podemos predicar tranquilamente, ¿sí? Pero predicar el Evangelio, ay no, mejor no, suavecito, porque se nos ponen todos, se nos asustan todos, ¿cierto? Entonces es para llevar un poquito de conciencia que sí, hay que bajarle de pronto la intensidad, no ser tan intensos, pero también hay que momentos para llevar la palabra, ¿sí? Aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestros errores, con nuestras cosas, ¿sí? Y dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta época? Resulta que había una época de persecución para los hermanos, ¿no? Y estos, al ver que Pablo está prisionero, sigue predicando, le ponen a la corte pretoriana, a estos que lo están cuidando porque lo tienen como prisionero, lo tienen con grilletes, lo tienen con un montón de soldados, y él le importa lo mismo, él le sigue predicando, ¿sí? Le sigue predicando donde esté, en la prisión, en donde esté, lo sigue haciendo. Y dice que eso le da como ánimo a los hermanos, ¿sí? O sea, esa intensidad de Pablo, esa fuerza, logra que el evangelismo sea impactante para los hermanos, ¿sí? Dice que les da mucho ánimo y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, porque estaban viviendo una época de persecución, de echémonos para los leones, tranquilamente carnecita para león, o cortar cabezas, o ya sabemos el resto de situaciones que pueden estar pasando por predicar el evangelio. Entonces algunos tomaban fortaleza de la intensidad, de la fuerza que tenía Pablo para predicar. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. Ese era del 15 al 17. Entonces, ¿qué está pasando? Algo que no es nuevo, por lo que nos estamos dando cuenta. Está hablando Pablo en el año 56 al 61 de esto, y aún sigue pasando lo mismo. O sea que hay hermanos que predican el Evangelio, ¿por qué? ¿Por contienda? ¿Por contención? ¿O por su propia vanagloria? Por lo que sea. Pero igual acá Pablo les está diciendo que a él se agrada, que sea predicado el Evangelio, porque dice, algunos predican
a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa. Versículo 18, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra... Bueno, hasta ahí. Ahí está diciendo que él se alegra de que se ha anunciado el Evangelio, ¿no? También en otras cartas, él habla que tengan cuidado con los falsos maestros, ¿no? Él acá está diciendo que están anunciando a Cristo, sea que lo hagan bien o que lo hagan mal, está feliz, porque están llevando el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Ya a él no le importa como el medio, sino es lo que dice que lo están anunciando, ¿sí? A diferencia cuando están anunciando otra cosa que ya no es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Que están adulterando el Evangelio, y ahí sí es radical contra eso, él ya habla disgusto. Entonces, ¿qué es anunciar el Evangelio? ¿Qué es anunciar a Jesucristo? ¿Jesucristo qué es? Ese que murió por nosotros, el que nos entrega la salvación, ¿sí? Y eso es suficiente, ¿sí? Ya vienen un montón de cuestionamientos entre hermanos en que la salvación se pierde, ¿sí? O la salvación no se pierde, ¿sí? Eso ya no es importante, ¿sí? Lo importante es el mensaje de Jesucristo en este caso. En ese caso, entonces, Pablo se siente feliz de que estén predicando el Evangelio, así sea por contienda, así sea por diferentes, ¿sí? Y nosotros lo vemos en las iglesias, ¿no? A mí personalmente me pasó mucho que cuando yo entré a la iglesia, pues yo me imaginé que las iglesias eran lugares de paz y amor y armonía y todos nos amábamos fraternalmente, pero no fue tan así como lo que son, sí. O sea, uno predica, vengan todos, conviértanse a Jesucristo, que la guerra acá es por dentro, ¿sí? Acá no vamos a estar entre todos. Pues no, ¿sí? Y es lo que pasa, porque, por ejemplo, yo en mi materia cuando empecé, tenía un montón de hermanitos que le odiaban que yo tocara la batería, ¿sí? Y aún tengo un montón de hermanitos que son fans porque mira este loco tatuado acá predicando el Evangelio con mi montón de errores, pero el Señor me da la oportunidad, ¿sí? Entonces, a veces pasa eso porque en las iglesias no hay iglesias perfectas y todos somos rotos acá, todos somos imperfectos, ¿sí? Yo soy el más imperfecto de todos y cada uno de nosotros estamos imperfectos, ¿sí? ¿Y a qué venimos a la iglesia? A curarnos, a recibir un momentito una palabra, a buscar al Señor con nuestras imperfecciones y a tratar de ser un poco mejores. Y el Señor lo prometió, dijo: sé que Él perfecciona la obra que empezó en nosotros. Entonces acá estamos todos imperfectos y Él es el que se encarga de perfeccionarnos a todos. Entonces continuamos. Dice versículo 19, dice: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo muy interesante porque está hablando, él está en la prisión y dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es un versículo bastante importante porque él está hablando de una fe tremenda, ¿sí? Él está confiando en la oración, por eso les decía que oremos más tarde, pero seguros de lo que estamos orando y seguros de lo que estamos logrando como iglesia, como unidad, ¿sí? Cuando nos unimos a orar por lo que vamos a orar, por todas las peticiones que vamos a poner ahora en oración tan importantes para nosotros, esa confianza que tiene Pablo en este versículo de entregarlo, de darlo todo. Y cuando se refiere a suministración, resulta que él está hablando a los griegos, ¿no? Porque Filipos era una parte de Grecia. Y suministración es una parte muy importante para estos griegos porque habla de cuando están estas fiestas de la época, el que suministraba era una persona que lo daba todo sin medida, con entrega total, ¿sí? Llegaba a brindarlo todo, mejor dicho, sin retenerse. Entonces, cuando él utiliza esta palabra suministración del Espíritu de Jesucristo, es muy impactante porque él está diciendo que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, o sea, ese Espíritu de Jesucristo que lo da todo sin guardarse nada, ¿sí?
Es muy importante ese versículo. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda mi confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 20. Sigue teniendo una confianza. Hola, buenas tardes. Versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, sigue con esa confianza de que él no va a ser avergonzado en esa prisión, ¿sí? Está en prisión, está pasándolo mal, y él está seguro de que no va a salir avergonzado. Dice, antes bien con toda confianza. Y hay algo súper interesante en esta segunda parte de este versículo también, versículo 20, porque dice: y ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y eso está extraño, porque ¿cómo que será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte? Será magnificado Cristo, o sea, Cristo, que es magnífico, será magnificado en mi cuerpo. Es algo muy extraño, ¿sí? Y un teólogo y un estudioso de la palabra hablaba acerca de este magnificado, como lo comparaba como cuando uno ve por un telescopio. ¿Alguien ha visto por un telescopio acá? ¿Sí? ¿Han visto por un telescopio? ¿Cierto? Sí. ¿Tú has visto por un telescopio? Sí. ¿Qué han visto por un telescopio? Las estrellas. ¿Las estrellas? Sí. ¿Y la luna la han visto por un telescopio? Yo vi en el telescopio el mar es que fue arriba de un castillo, entonces ok. lo que vi era, sí, He venido a casa de Leslie. muy bonito, Qué pero no la luna. Claro, pues, claro, cuando nosotros vemos por un telescopio, este teólogo me hace referencia a este magnificado, porque Cristo ya no puede ser magnificado, o sea, más ni magnificado que Cristo no, ¿sí? Pero él hace una referencia a que, como cuando nosotros vemos por un telescopio, por ejemplo, los que hemos tenido oportunidad de ver la luna o algo, estamos viendo, por ejemplo, hay un telescopio en mi casa, y cuando yo veo la luna, le veo los cráteres, le veo todos los detalles, y es como un momento en que todo se convierte en mi mente en un momento especial, ¿sí? Cuando tú viste por el telescopio y ves el mar, ¿cómo lo ves de cerca, cierto? Cuando vemos una estrella que está a millones de kilómetros de distancia, o un planeta, lo estamos mirando y lo vemos más cerca y vemos un poco más los detalles, ¿sí? Y él lo compara con esto, ¿por qué? Porque si nosotros somos los que conocemos a Cristo, ¿sí? Los que estamos acá todos reunidos hemos sentido la presencia del Señor, hemos sido transformados, y somos esas personas que ven a Jesús por un telescopio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que tenemos que reflejarlo a los demás y mostrarlo a los demás como nosotros lo hemos visto. Y lo que nosotros hemos percibido, nunca lo puedo explicar, porque lo que yo veo cuando yo miro la luna, no se lo puedo explicar. Si yo miro el detalle, yo miro los cráteres, yo miro la magnificencia de la luna, y lo que yo veo es una cosita como así, ¿sí? Una cosita como así en la luna, ¿sí? Y yo la estoy viendo por un telescopio, ¿sí? Pero la luna no es así de pequeña, ¿sí? Y eso es lo que yo veo, pero yo la estoy viendo con todo el detalle. Cuando yo la miro con mis ojos no le veo nada, yo la perdí, ¿sí? Pero yo sé que la luna es grandotota, ¿cierto? Es gigante. Y eso es lo que yo estoy viendo. Y eso es lo que habla más o menos este versículo. Lo que nosotros alcanzamos a percibir de Jesucristo es muy mínimo, muy poco, ¿sí? Es mínimo, pero es lo que alcanzamos a recibir nosotros, y es lo que nosotros tenemos que aprender a transmitir a nuestros hermanos, a los que no conocen, y aún hasta a los que no conocen, con nuestras imperfecciones, con nuestra falta de visión, porque a veces tengo que utilizar lentes también, ¿sí? Con nuestros errores, y mostrar cómo es que vi por el telescopio de esa luna, cómo es que vi por el telescopio a Jesucristo en un momento, ¿sí? Entonces seguir impartiendo lo que recibimos en ese momento como cristianos, como hijos de Dios, a los demás, en nuestras vidas, y a nuestros hermanos, a los que estamos acá y a los que no conocen a Jesucristo. Versículo 21, muy importante ese versículo y súper famoso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese versículo lo conocemos todos, ¿cierto? Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Todavía sigue Pablo encendido en esa prisión, porque mira,
le está dando ánimos a los filipenses porque les está diciendo, mejor dicho, gracias a ustedes por sus ayudas, por su intervención, por todo, y sigue impartiendo ánimos y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vamos a quitar de este versículo Cristo y ganancia. Vamos a quitar Cristo y ganancia de este versículo, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo importante en nuestras vidas ahora, ¿vale? Porque para mí el vivir es dinero y el morir es ganancia. O sea, cuando me muera, todo lo que trabajé, ¿qué funcionó? ¿Sí? ¿Dónde quedó mi ganancia? ¿Sí? Porque para mí el vivir es fama, ¿vale? Vivo por la fama. Y cuando me muera, ¿dónde va a quedar la fama? ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Yo estoy entregando mi vida, lo estoy dando todo, pero tiene un futuro, tiene un contexto, tiene una base, darme y desgastarme por el Evangelio. Tiene un fundamento donde yo viva o muera, vale la pena desgastarse por el Evangelio. Y es muy interesante pues este versículo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. (23) Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. Entonces, él dice, si me voy con Cristo, buenísimo, ¿sí? Si muero por Cristo, buenísimo, pero si me toca quedarme con ustedes, pues me tocará quedarme con ustedes. No, lo disfruto también porque es para la obra, ¿sí? Porque Dios tiene un plan. Si estoy con ustedes es porque todavía Dios tiene un plan con nosotros, ¿sí? Si Dios nos da un día de vida es porque tiene un plan con nosotros, ¿cierto? Y dice el 23 que si me voy con Cristo pues muchísimo mejor. Y yo decía, oye, este Pablo tiene como ataques de emo, ¿sí? Está como depre, que si me voy con Cristo muchísimo mejor, le entró la depre, ¿sí? Pero no es así, él no está pasando por un momento de debilidad ni de tristeza, sino que él, al haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, con todo ese esfuerzo, con todo lo que hace, él sabe y él tiene puesta su visión en lo que fue Jesucristo, su encuentro, y no se desvía, tal vez como a nosotros nos ha pasado, como a mí, ¿sí? A mí me ha pasado. Yo tuve un encuentro con el Señor y entonces empiezo uno a vivir con el Señor, pero a medida que van pasando los años, como que se relaja uno, como que empieza a vivir una vida más natural, como que va, no es tan malo hacer tal cosa, ¿sí? Va, el Señor me perdona, va, todos pecamos, tirémonos para allá, ¿sí? Entonces empieza uno a vivir una vida un poco más light, más suave, ¿sí? Pero vemos que Pablo no. Pablo tenía su enfoque, me encontré con el Señor Jesucristo, lo vi, estuve ciego y empecé a vivir mi vida. A partir de ahora fue diferente. Entonces, él dice que si se va con Cristo, bienvenido, ¿sí? Y dice que quedarse en la carne es mejor por vosotros, que si Él tiene que estar con nosotros, ¿sí? Haciendo su obra, pues perfecto, tendrá un plan el Señor para Él y para nosotros también. 25. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente, este versículo es lo más importante de todo lo que se viene, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y Dios me mostraba que este es el punto crucial de todo lo que hemos hablado, y toda esta cuestión. Este es el punto para que el Señor Jesucristo nos haya traído a nosotros en este momento. Esta es la palabra que quiero que se graben todos y yo también, porque fue lo que nos trajo el Señor Jesucristo por este versículo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente,
oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Y qué dice? Es necesario que nos comportemos como hijos de Dios, ¿sí? Como decía, con nuestras fallas, con nuestras imperfecciones, porque acá ninguno es perfecto y difícilmente lo vamos a lograr, ¿sí? Pero aún con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestros pecados, con nuestras caídas, tenemos hoy otra oportunidad de venir a Jesucristo, de pedirle perdón por nuestros pecados, de hacer una vida nueva, de empezar un nuevo camino y de empezar a comportarnos cada día mejor conforme lo que nos llamó el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es súper importante, dice, y combatiendo unánimes, todos unidos, ¿sí? Todos unidos en la oración que vamos a hacer ahora, todos unidos en lo que tenemos que aportar en nuestras iglesias, todos unidos en lo que tenemos que aportar en Distrito 13, ¿sí? Todos unidos aunque vengamos de diferentes iglesias, aunque vengamos de diferentes denominaciones, nos reunimos acá porque somos hermanos, porque hay algo muy familiar entre todos. Por ejemplo, Dieguito viene de una iglesia, todos venimos de unas iglesias diferentes, nos reunimos, acá no hay denominaciones y somos unos. Por eso nos dice el Señor, y unánimes en el mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio, ¿sí? Porque hay una frase que dice, tenemos que estar unidos, pero todos tenemos que ser diferentes, ¿sí? No tenemos que ser todos iguales, ¿sí? Porque a todos Dios nos llamó, pero con tus diferencias, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? Cada uno tiene sus profesiones, cada uno tiene sus lugares, y es muy importante que nosotros lleguemos a nuestro lugar, a nuestras casas, a nuestros amigos, a nuestro entorno, con lo que el Señor nos ha puesto y nos ha dado, ¿sí? Entonces es muy importante que seamos unidos en oración, unidos como hermanos, como los que estamos acá, pero cada uno individual, ¿no? Sabiendo que no todos tenemos que ir, no todos podemos tocar la batería, porque entonces me sacan a mí, ¿no? Me echan por otro lado, ¿sí? Pero sí, todos tenemos una función, todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes para Dios. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, ¿sí? Como decía al principio, el versículo 28 es como lo que hablaba al principio. ¿Por qué nos vamos a intimidar de que no podemos hablar de Jesucristo en nuestro entorno, ¿sí? Y el mundo sí puede gritar sus locuras, ¿sí? El mundo sí puede decir, volvámonos locos, soy lo máximo, ¿sí? Oh, hago tal cosa, y se sienten orgullosos de su iniquidad, de su maldad, hago lo malo y todo el mundo está feliz, pero nosotros no podemos predicar el Evangelio, ¿sí? Y esto es lo que dice, y en nada intimidados por los que se oponen, ¿sí? Para que aquellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y este versículo nos dice que es un privilegio para nosotros haber conocido a Cristo. Es un privilegio haber tenido la oportunidad de haber orado un día y haberle dicho, Señor, te entregamos nuestras vidas, con nuestros errores. El Señor fue por nosotros en el peor momento. El Señor nos amó en nuestro peor momento. Y hemos llegado a Jesucristo. Y puede ser que nos hayamos equivocado, y a veces el enemigo nos acusa, te equivocaste, eres cristiano hace 10, 20 años, ¿sí? Pero es porque, si el Señor nos amó en el peor momento, cuando no lo conocíamos, fue por nosotros a lo más oscuro, a lo más vil, ¿cómo nos vamos a nosotros a amedrentar ahora? Porque es una voz de las tinieblas la que nos quiere decir, ¡ah! Te equivocaste, lo pensaste, lo dijiste, lo hiciste, ¿sí ves? Fallaste. Es la voz de las tinieblas la que siempre nos quiere, es la voz de las tinieblas la que nos quiere decir, tú no vales, tú vas a hablar y no te van a escuchar, tu pecado está delante de ti, ¿sí ves? Tus fallas, y eso no es así.
¿sí? Porque aún con nuestros pecados, aún siendo vasijas rotas, aún siendo vasos de barro, el Señor puso sus tesoros en nosotros. Aún conociéndonos como éramos, dijo, confío en ti, confío en ti, confío en ti, ¿sí? Y confío en mí. Y no me puso a hablar, también confiando en mí, y vengo acá diciendo, ¿por qué me pones a hablar? Y me dicen, confío en ti. Aquí estoy, ¿sí ves? Entonces, el Señor Jesucristo confió en cada uno de nosotros. Todos los que estamos acá somos criaturas suyas, somos hechuras suyas. Y no es el momento de empezar a dudar de nosotros, sino es el momento de tomar nuestras armas, nuestra milicia, nuestra fe, nuestra unidad, para creer lo que el Señor nos vino a hacer a esta tierra, para saber a lo que el Señor nos vino, los que venimos de otros lugares, a saber lo que el Señor vino a hacer contigo esta noche, que tú lo sabes a dónde vas, y hacer lo que todos vinimos a hacer a esta tierra, porque es un plan grande, aunque nosotros lo veamos pequeño. ¿Listo? Y al final dice que aunque vengan conflictos, yo sé que todos estamos acá con un montón de situaciones. Cada uno de nosotros viene con un montón de situaciones que ni nos imaginamos. Situaciones en el corazón, situaciones en la mente, situaciones en la salud, situaciones en la economía, situaciones con la tesorería de la seguridad social, situaciones con los hijos, situaciones con las que tengas que lidiar, pero el Señor está contigo. Y tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y dejar de estar pendiente de todas esas situaciones, porque vamos a pensar, hace 10 años teníamos un problemón, ¿no? Yo hace 10 años tenía un problemón, que ahora no recuerdo cuál era, ¿sí? Hace un año tenía un problemón re grande, hace 3 años me acuerdo el problemón que tenía, ¿sí? Hace 20 años tenía un problemazo grandísimo. ¿Y a dónde están todos esos problemas ahora? Todo es pasado. Y acá el Señor nos ha sustentado con nuestras situaciones, con lo que hayamos vivido en el pasado. Aquí estamos viviendo este momento. Y es un momento de levantarnos, de darle gracias al Señor, de orar unánimes por cada una de las peticiones que tenemos nosotros y de empezar a vivir una vida más unidos como hermanos, más unidos como iglesia y más sabiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y ya voy a terminar con esto que coloqué acá, es una frase. El Señor quiere corazones dispuestos, ¿sí? El Señor lo único que busca en nosotros es un corazón dispuesto, con nuestros errores, con nuestras certezas. Él quiere un corazón dispuesto, y sé que todos los que estamos acá lo tenemos, ¿sí? Todos estamos acá con un corazón dispuesto porque amamos al Señor, porque ninguno se va a venir desde su casa si no tuviera un corazón dispuesto, sabiendo que podría estar en su casa así, viendo la televisión, viendo el internet, viendo lo que sea, ¿sí? Pero tenemos un corazón dispuesto porque venimos acá por algo, ¿sí? Perdón, hasta luego, tengo otro mensaje. Y la última frase con la que quiero terminar dice, nunca vamos a encontrar las condiciones perfectas, ni nosotros estaremos perfectos. Actuar en medio de esta situación, es el momento de actuar por lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Es el momento de levantarte a lo que tú vienes a hacer, ¿sí? Lo que tienes planeado, que tienes planeado un estudio, que tienes planeado un trabajo, que tienes planeado una empresa, un negocio, que tienes planeado algo, es el momento de actuar, de levantarte, porque las condiciones nunca van a ser las apropiadas, ¿sí? Si nosotros vamos a quedar esperando las condiciones apropiadas, el dinero suficiente, mejor dicho, que se nos aparezca el Señor, a Jesús, y nos diga, ya, ahora acá, no va a pasar, ¿sí? Y es el momento de actuar con el corazón dispuesto, con lo que tenemos en nuestras manos y en este momento, a partir de ahora. Y eso es para